La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política y económica del mundo. Dentro de este conflicto ideológico participaron dos grandes potencias. Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como bloque occidental, apoyaba el sistema político capitalista. La Unión Soviética, conocido junto a sus aliados como bloque del Este, apoyaba el sistema de gobierno comunista. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de las dos potencias, ambas intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. Esta guerra se caracterizó por la violación de los derechos humanos por parte de los beligerantes, lo cual repercutió en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo aproximado de 42 años, quedando por finalizada a comienzos de la década de los 90, cuando los presidentes de cada país, Ronald Reagan de Estados Unidos y Gorbachev Mikhail, Unión Soviética, llegaron a un acuerdo mutuo. Uno de los principales factores que impulsó a terminar la guerra fue la caída del muro de Berlín, ya que esta representó el fin de los regímenes socialistas de la Unión Soviética. Causas y consecuencias de la Guerra Fría. Una de las principales causas de la Guerra Fría fue la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como la de Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Y en cuanto a sus consecuencias, entre los efectos que trajo la Guerra Fría se destaca que el socialismo sufrió una importante crisis en la década del 80, mientras que el capitalismo comenzó a implementarse como modelo político en los países socialistas. Se crearon bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se produjeron conflictos entre otros países que trajeron como consecuencias las guerras de Vietnam y Corea, donde las potencias estuvieron fuertemente relacionadas pero no lucharon directamente. La Unión Soviética se desintegró debido a la escasez económica y política y a la independencia de varias repúblicas de la URSS. El muro de Berlín se derrumbó y los dos Alemanias se unificaron. El Pacto de Varsovia quedó desintegrado en el año 1991 y muchos líderes comunistas perdieron su poder. Fin de la Guerra Fría. Debido al descontento entre los miembros de la Unión Soviética y la pérdida de poder de los mismos, además del disgusto social y la superioridad económica de los Estados Unidos, la guerra se dio por terminada cuando el Pacto de Varsovia y la OTAN firmaron documentos de paz y el conflicto comenzó a apagarse. Al dar por finalizada la guerra, los presidentes redujeron sus fuerzas y armas nucleares y comenzaron una nueva etapa de relaciones internacionales que facilitaba el comercio entre sus países. La caída del muro de Berlín en 1889 es el hecho que simboliza el fin de esta guerra, ya que significó la muerte de los regímenes comunistas de Europa Oriental y la reunificación de la República de Alemania. Finalmente, en 1991 se desintegró la Unión Soviética, constituyendo el fin definitivo de esta guerra y el inicio de un nuevo periodo de la historia mundial. La Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida por los israelíes como Guerra de la Independencia, fue el primero de una serie de conflictos armados que enfrentaron el Estado de Israel y a sus vecinos árabes en lo que se conoce globalmente como el conflicto árabe-israelí. Para los árabes palestinos, esta guerra marcó el comienzo de lo que ellos denominaban Nakba, catástrofe. Las Naciones Unidas acordaron la participación del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío con el 55% del territorio, incluyendo por completo el desierto, y otro árabe con el resto excepto Jerusalén, que sería considerada zona internacionalizada. Esta resolución fue aceptada por los dirigentes judíos, pero rechazada por los organizadores paramilitares sionistas y por los árabes en su conjunto. En cuanto a sus consecuencias, en abril de 1936 los dirigentes árabes en el mandato británico de Palestina, liderados por Amin Hussain, declararon una huelga general para protestar contra la inmigración judía alrededor de un mes después del inicio de la huelga general. Estos dirigentes declararon la negativa a pagar impuestos como oposición explícita a la inmigración judía, lo que dio comienzo a una insurrección armada. Así, dicha insurrección empezó siendo esporádica, volviéndose más organizada con el tiempo, llegándose a prolongar hasta 1939, cuando el orden se estableció en marcha de ese mismo año. Muchos árabes y judíos y británicos habían muerto. Los ataques árabes a la población judía durante esta revuelta tuvieron tres efectos. En primer lugar, dieron lugar a la formación y desarrollo de milicias paramilitares judías de autodefensa, como la Gana, que en la guerra de 1948 resultó ser decisiva. En segundo lugar, quedó patente que ni judíos ni árabes podían convivir juntos en un mismo estado
participación del territorio en 2 estados. Y por último, los británicos promulgaron el Libro Blanco de 1939, que restringía severamente la inmigración judía, lo que provocó que segmentos de la población judía se radicalizaran y se negaran a colaborar con los británicos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países en la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. Uno de estos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con este gesto los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados de los años 70. Principales consecuencias de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los vietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la URSS fueron las más favorecidas. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los informes hablaban de casi 10 millones de refugiados. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución Cubana representó un evento importante en la historia de América al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierda que sucedieron en diversos países del continente. El régimen resultante de la revolución, considerando por organizaciones como Amnistía Internacional como autoritario y restrictivo, ha mantenido el gobierno en el país a pesar de la enorme cantidad de adversidades, manteniéndose a flote incluso luego de la caída del bloque socialista. Se le ha acusado de violar algunos derechos como la libertad de expresión o la libertad de circulación, y sus simpatizantes señalan como logros principalmente el sistema de salud y el sistema educativo público y gratuito. Estados Unidos mantiene un embargo económico a la isla desde principios de los años 1960. Esta política es considerada como bloque económico en el marco de las Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General de esta instancia internacional, que vota a favor de una resolución denominada necesidad de poner fin al bloque económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. A pesar de la presión internacional, Estados Unidos sigue justificando su política anteponiendo la existencia de numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos en la isla, tanto la persistencia estadounidense en las situaciones unilaterales contra Cuba como los efectos que esta trae a su población quedan reflejados en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas desde el año 1992. La Guerra de Corea, 1950-1953. La península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y Estados Unidos en 1945, tomando como línea de división el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la participación de este país en 2 estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que venía de sufrir severos reveses en Europa, fracasó del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo. No pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su acuerdo a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung
atravesaron el paralelo 38 y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo mantener un pequeño territorio en torno a Pusan. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse frente a un ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negatividad norteamericana de aceptar a la China popular en él, propició esta resolución. 3 días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetraron en Corea, haciendo recular al ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. La guerra de Afganistán de 1978 a 1992, también llamada Guerra Afgano-Soviética o Guerra Ruso-Afgana, fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana. Transcurrió entre abril de 1978 y abril de 1992, también en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por el ejército soviético contra los insurgentes grupos de guerrilleros afganos islámicos, apoyados por numerosos países extranjeros, destacados Estados Unidos, quien le propuso ingentes cantidades de armas y dineros. Esta considerada como parte de la Guerra Fría. El conflicto comienza en 1978, cuando tuvo lugar la Revolución de Saud, que hizo de Afganistán un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, PDP. Un año después, el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la Operación Ciclón. En el contexto de la Guerra Fría, suministró armas y una amplia financiación a los rebeldes islámicos minadienses. Las fuerzas soviéticas depusieron y asesinaron de manera inmediata al dictador Amin, quien previamente había mandado asesinar de manera arbitraria al anterior presidente y al líder de la revolución, Taraki. La intervención produjo un resurgimiento de los guerrilleros mujahidíes, que aún estando divididos de varias facciones, se embarcaron a una larga campaña contra las fuerzas soviético-afganas, respaldando por los suministros y el apoyo logístico y financiero de naciones como Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel y el Reino Unido. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraron en 1989, después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática de Afganistán. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas de gobierno continuaron hasta abril de 1992, cuando la disolución de la Unión Soviética provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. La guerra ha sido reiteradas veces calificada por la prensa norteamericana como el Vietnam de la Unión Soviética.